y mando nuestros micrófonos hasta la Ciudad de México. Allá está Rodrigo Pacheco con más información del ámbito de los negocios, las finanzas y la economía. Rodrigo. Pascal, a pesar de los buenos mensajes que lanza Donald Trump esta mañana a través de Twitter, el peso, como ya lo decía Juan Musi, va perdiendo 0.96%. Pero en otros temas, Pascal, está con nosotros en la línea telefónica Gustavo Arballo Luján, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, un tema que hemos seguido aquí en Grupo Imagen, en el periódico Excelsior y particularmente contigo, Pascal. Pues este asunto del cemento. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, muy buenos días, Pascal. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Creo que es un tema muy relevante y agradezco mucho que nos acompañes. Sí, efectivamente, por eso se ha mostrado una gran preocupación ante un inesperado e injustificado incremento en uno de los insumos más importantes que se utiliza en la industria de la construcción en general. Y Gustavo, me gustaría por comenzar preguntándote qué respuesta han tenido ante la convocatoria al diálogo que han buscado vía la Secretaría de Economía. Bueno, teníamos planteado esta misma semana iniciar los diálogos. Seguramente esto ya se va a dar a partir de la siguiente semana. Pero hemos insistido también en la necesidad del diálogo, ya que es la única forma de encontrar un camino en las circunstancias en las que nos encontramos en México, en donde hemos firmado pactos de estabilidad económica en todos los sentidos, todos los sectores, y por eso ha sido el extrañamiento de este anuncio del incremento a partir del día 1 de julio. En total estamos hablando de digamos, con el aumento del 1 de julio sería ya un 27% de incremento en lo que va de 2017. Así es, un 15% por allá en enero, entendido la necesidad, virtud a los incrementos que se dieron por los combustibles, por el cambio de la moneda, el valor, el salario mínimos, etcétera, pero eso fue en enero, el 15, más un 12 anunciado a mediados del año, donde no hay condiciones para ese incremento, pues genera una extrañeza. Ahora, la Cámara de Cemento, por otro lado, Gustavo, ha citado un estudio del TEC de Monterrey en donde dice que el cemento en el costo de una residencia pues, equivale al 0.5%. ¿Qué dirías con respecto a estas observaciones de los cementeros que dicen, bueno, pues no necesariamente es transparente cuál es, digamos, el costo de una vivienda? No, depende la incidencia del cemento en el tipo de vivienda. En la vivienda social, la del precio más bajo, es la que tiene mayor incidencia, que puede andar alrededor del 4%, y de ahí para arriba. Y las obras en lo general, depende también qué uso tenga o qué incidencia tenga el cemento. Los porcentajes, tampoco es cierto el 0.5%, yo puedo hacer un análisis donde me resulte el 0.5%, pero también puedo hacer otro análisis donde me resulte el 4%. O el 5%, todo depende de los elementos que se tengan para determinar eso que andamos buscando. Ahora, por otro lado, preguntarte, Gustavo, ¿han detectado que pues las distintas cementeras en México se ponen de acuerdo? Es decir, ¿habría alguna denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica? Porque de ser un aumento concertado, pues esto va contra las leyes de libre competencia. ¿Hay, digamos, algún movimiento en ese sentido? Mira, hay que dejar bien claro que la COFECE puede actuar de oficio o a petición de parte. Claro. Son 6 empresas cementeras en este país, son 6 empresas las que conforman la Cámara Cementera. Entenderemos todos que es muy fácil ponerse de acuerdo en un incremento y que a todas esas empresas beneficia. Lo que no nos queda claro es cuando una empresa anuncia un incremento, no necesariamente todas tendrían que ir en esa línea. Entonces, sería muy interesante que la COFECE actuara de oficio investigando los precios aquí y los precios internacionales. Nosotros hemos argumentado también que hay que considerar los costos, es decir, cuál es el costo para producir
este producto. Y por otro lado, también quiero que quede claro, no estamos hablando de un control de precios, por supuesto que no, estamos en un libre mercado, pero yo creo que sí es muy importante que a estas alturas del año, repito, donde no hay condiciones que indiquen la necesidad de incrementos de esta naturaleza, pues empiecen a desequilibrar el mercado. El cemento es un insumo que se utiliza a partir del mismo polvo o en otros subproductos, como puede ser el concreto premezclado y como pueden ser también muchos elementos prefabricados que se utilizan cada vez más en la construcción. Entonces, este incremento, repito, del 0.5% no necesariamente es toda la verdad. Importante, sí. Sí, Gustavo, yo quisiera preguntarte, este incremento anunciado de concretarse, ¿cuál será el impacto en el precio de la vivienda? Porque yo creo que mucha gente está preguntándose esto. Ahorita los números, y estamos terminando de hacer los análisis correspondientes, pero los números pudieran andar de un 4 a un 6% en el incremento a la vivienda. 4 a 6% sería. Ahí está el dato que mucha gente se está preguntando. Rodrigo. Y otra cosa importante, no nomás es la vivienda. Por eso cuando hemos insistido en el tema de gobierno, al gobierno lo involucramos o lo involucro en este sentido, pero como cliente, como consumidor final, ese que contrata una gran cantidad de obras en este país, en un año donde ya están topados y autorizados los presupuestos, el PES 2017, estoy hablando hasta ahorita. Entonces, sí será interesante saber qué pensamos todos los consumidores o los compradores finales. Los empresarios de la construcción, los industriales, somos empresas que trasladamos los costos y si nosotros tenemos ahorita un incremento, tendríamos que trasladarlo o bien asumir o absorber ese costo que no creo que sea posible virtud de la situación ya tan golpeada para los empresarios de la construcción. Gustavo, quisiera preguntarte también en ese sentido, el secretario de Hacienda anunció en este programa y lo reiteró esta semana que viene un recorte en el próximo presupuesto. ¿Consideras también que el presupuesto destinado a infraestructura podría sufrir un incremento en función de lo que nos acabas de comentar, de 4 a 6%? Desgraciadamente sí, porque esos criterios que anuncia el secretario de Hacienda para efectos del 2018, pues se tendrá que considerar, pero digo desafortunado porque a lo que se está privilegiando es el gasto corriente, desafortunadamente, y lo que sobra es únicamente para el gasto de inversión. Y bueno, ya llevamos 2 años seguidos con recortes respecto de inversiones del año inmediato anterior. Entonces el 2018 pues puede también ser un año complicado en ese sentido. Gustavo, por otro lado, nos preguntan, de hecho en redes sociales es interesante la pregunta es, ¿cuál es el margen que tienen los constructores? Es decir, pues el cemento es un insumo, pero ¿cuál dirías tú? Varía, supongo, dependiendo el tipo de obra, obviamente si es obra de ingeniería civil, etcétera, pero ¿cuál dirías que es el margen y cómo se aprieta el mismo? Fíjate, los márgenes de utilidad de las empresas constructoras han caído de tal suerte que ahorita yo te pudiera hablar desde un 2 o 3% hasta un 5 o 6% de utilidad, con un alto riesgo. Qué bueno lo que se está manifestando en redes sociales. Repito, nosotros los empresarios de la construcción somos transformadores de un producto. Y ese producto, analizamos, para efectos de ese producto, analizamos un precio. Tenemos que considerar todos los costos que están en el mercado. Y la verdad es que los precios que se han venido manejando en los últimos años se han ido apretando cada vez más para efectos de este margen de utilidad del que estamos hablando. Finalmente somos sector privado, somos empresarios, tenemos y debemos y queremos pagar impuestos, derechos, contribuciones, y eso solamente se da siempre y cuando si tenemos resultados positivos. Ahora, en caso de que el diálogo no fructifique, ¿qué acciones tienen pensadas? ¿Cuál sería el camino a seguir? Bueno, se han hablado de alternativas de importación de este producto de países
que evidentemente están a un precio menor. Habrá que considerar varias cosas, es decir, nosotros no estamos preparados, sobre todo la mayoría de las micro, pequeñas y medianas, para hacerlo de manera directa. Tendrán que abrirse canales diferentes, como alguna vez se pretendió hace algunos años con el famoso barco que venía cemento de Rusia, y esos nuevos canales alternativos seguramente tendrán que ser explorables. Sin embargo, también debo decir algo: nada nos gustaría más que consumir y comprar lo que producimos aquí en México, porque eso significa la conservación de empleos y significa movimiento en la economía. Qué bueno, pero siempre y cuando tengamos productos a un precio asequible, a un precio que sea competitivo y que no tenga que ser pagado finalmente por el consumidor final o por la sociedad. ¿Dirías, Gustavo, que a propósito del barco, hay barreras no visibles para la importación y quién y cómo las estaría imponiendo? Bueno, pues me parece muy interesante, Sí. así tal como lo has definido, son barreras no visibles, porque pues aparentemente no hay ninguna limitación para poder importar ese producto. Sin embargo, es un producto de cuidados especiales, perecedero, que si no se da con la debida atención, pues se puede echar a perder. Pascal. No, bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante platicar con Gustavo desde que nos enteramos de este tema y empezamos a conocer los puntos de vista de los diferentes actores en torno de este asunto. Nos pareció que era un tema fundamental y creo que los datos que nos ha aportado nos ayudan a un mayor entendimiento. Muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros en el programa. A sus órdenes, también me dio mucho gusto, y en la medida en que vayamos teniendo ese diálogo y esos resultados, que siempre le estaremos apostando a eso, lo estaremos compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Pues sin duda importante, como ya lo decías, lo que nos dice Gustavo y bueno, pues muy pendientes del tema. Muchas gracias, Pascal. Gracias. Bueno, y gracias, Rodrigo, habrá que ver cómo se traduce este 4 a 6% de posible aumento en el precio de la construcción, ya sea para las personas que quieran adquirir vivienda o en los presupuestos públicos de la infraestructura.